aquí, por ejemplo, vean ustedes, en este cadáver, los párpados del cadáver, ¿no? Aquí está, estoy señalando con la flecha la comisura palpebral externa o lateral, la comisura palpebral externa o medial. Aquí estaría la comisura de los labios, que es la unión del labio superior con el labio inferior, y de este lado tenemos la comisura derecha. En fin, bueno, pero en el cerebro hay estructuras propias que unen el hemisferio cerebral derecho con el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, vean ustedes, en esta imagen cinética o kinética, una cabeza humana cuyo contenido en la cavidad craneal es el encéfalo. Lo estamos viendo por todos sus lados, vemos la gran cisura interhemisférica, pero sin embargo estos dos hemisferios no están separados totalmente, completamente, sino que hay unas estructuras que los unen, el derecho con el izquierdo. Y esas son las estructuras comisurales interhemisféricas muy importantes que vamos a estudiar el día de hoy y que veremos su importancia. Bueno, ahí ven ustedes la cisura interhemisférica que es profunda. Sin embargo, en el fondo de esta cisura se encuentran estructuras que unen el hemisferio derecho con el izquierdo, como viene siendo principalmente el cuerpo calloso, el cual, si nosotros queremos separar un hemisferio de otro, o sea, del hemisferio derecho del izquierdo, tenemos que meter aquí un cuchillo en medio, en este surco, en la cisura interhemisférica, y seccionar esas estructuras para separar los hemisferios uno derecho del izquierdo. Entonces, veamos otra vez lo mismo. Aquí estamos viendo nuestro encéfalo, como se ve, con algunas estructuras internas, ¿verdad?, que unen y obviamente se van a unir con el tronco encefálico o tallo cerebral que está aquí en rojo, ¿verdad? Es el rojo es el tronco encefálico o tallo cerebral. Ahí se ve en amarillito el cerebelo, ¿verdad? Ahí se ve. Y aquí vemos el cerebro, ¿no? Que es el órgano más grande de los órganos del sistema nervioso central. Muy bien. Entonces, vean, como en este corte sagital, ya separado, se cortaron las comisuras o lo que son las estructuras comisurales interhemisféricas. Como viene siendo la más grande, la principal, es el cuerpo calloso, ¿verdad? Hay otras estructuras que unen al hemisferio cerebral derecho con el izquierdo y viceversa, ¿verdad? Obviamente que también el tronco encefálico o tallo cerebral, con sus órganos mesencéfalo, puente y bulbo, obviamente que contribuyen a la unión, ¿verdad? Estos se unen al cerebro, obviamente, son continuidad del tubo neural, ¿verdad? Entonces, estas comisuras que vamos a estudiar son, en primer lugar, el primer término, el cuerpo calloso. Véanlo, cómo se ve, qué forma tiene, en dónde se ubica, qué características, y vamos a ver cómo está constituido. Seguimos viendo esas imágenes ilustrativas y aquí vemos otra vez los dos hemisferios unidos, obviamente, por medio de las estructuras comisurales interhemisféricas que se encuentran en la base del cerebro y que se van a continuar, obviamente, con el tronco encefálico o tallo cerebral. Vemos aquí ya nada más cómo está seccionado para que vean ahí el cuerpo calloso. Ah, caray, se cambió. Y entonces vean ustedes, aquí se ve el cuerpo calloso, resalta, sobresale, ¿verdad? Es la principal estructura comisural interhemisférica. Y aquí ya en un dibujo, en un esquema, en donde vemos aquí el corte, esto es recordatorio de lo que vimos ayer. Este es un corte coronal del cerebro y este es un corte horizontal de la médula, para ver los dos tipos de sustancias. Porque ya dijimos que todas estas estructuras están formadas por sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? Repitiendo, en el cerebro, la corteza, la sustancia gris forma la corteza cerebral, que ya la señalamos el día de ayer, la corteza cerebral, vimos sus características, sus dimensiones, cuánto tiene de espesor, cuánto mide, etcétera, su forma, ¿verdad? La corteza. La corteza cerebral es de sustancia gris.
los núcleos grises centrales que vimos también y que son llamados los núcleos basales, ¿verdad? O ganglios basales. La adherencia intertalámica une, aquí estoy señalando, poniendo la flechita donde están parte del tálamo, ¿verdad? Este es un tálamo, tálamo derecho, tálamo izquierdo, y se unen por medio de una adherencia intertalámica, que es una masa de sustancia gris, por eso le llamaban también los anatomistas masa intermedia, ahora se llama adherencia intertalámica o comisura gris. ¿Ah? Esa está formada por sustancia gris. Bien. En el cerebelo van a formar la sustancia gris, va a formar la corteza cerebelosa, los núcleos grises centrales del cerebelo. En el tronco encefálico, la sustancia gris va a formar los núcleos grises centrales del tronco encefálico o tallo cerebral. Y en la médula espinal, como vemos en este dibujo, se encuentran las astas, que son la asta anterior o ventral, el asta lateral, que no se ve aquí muy bien, y el asta posterior o dorsal, ¿verdad? Entonces tenemos 3 astas de cada lado o cuernos, asta anterior, asta o cuerno lateral y asta posterior o dorsal. Y las comisuras grises, aquí está por delante del acueducto del epéndimo o conducto del epéndimo, se encuentra una zona de sustancia gris que es la comisura gris anterior y la comisura gris posterior, ¿sí? Y también hay comisuras blancas, comisura blanca anterior, comisura blanca posterior, porque es la parte de este órgano que une la mitad derecha de la médula con la mitad izquierda de la médula. Así también las comisuras, como viene siendo aquí la sustancia blanca, forma el cuerpo calloso, que es una comisura, una zona de unión en donde pasan fibras de sustancia blanca para unir el hemisferio derecho con el izquierdo. Pero no es el único, sino que hay otras estructuras comisurales. ¿Cómo lo vamos a ver aquí? La sustancia gris del cerebro la estamos viendo como repetición. ¿Qué forma en el cerebro? La corteza cerebral, no se nos olvide. Los núcleos grises centrales, llamados también ganglios basales o ganglios de la base, y la adherencia intertalámica o comisura gris o masa intermedia. Aquí no se ve porque está el corte, pasó a otro nivel del corte coronal, ¿verdad? Y entonces nada más se ve parte de lo que viene siendo es el tálamo derecho, el tálamo izquierdo, ¿sí? Esto que está aquí arriba en gris son los núcleos caudados. Este núcleo es el núcleo lentiforme o lenticular, y entre ellos está sustancia blanca que viene a formar las cápsulas. Acuérdense que ayer hablamos de varias cápsulas, la cápsula interna, la cápsula externa, el antemuro o claustrum, que es de sustancia gris, y la cápsula extrema, ¿verdad? Esas son las 3 cápsulas. Bueno, pues esto es lo que es un recordatorio. Recuerden que la sustancia blanca está formada principalmente por fibras nerviosas, con células de neuroglía y vasos sanguíneos, obviamente, ¿verdad? Y la sustancia gris es donde van a estar los somas neuronales de las neuronas, que son las células principales del tejido nervioso. Aquí vemos la sustancia blanca. Vean ustedes, estas son las fibras de la sustancia blanca. Cilindroejes o axones, que forman estas coronas, llamadas coronas radiadas o coronas radiatas, y que forman tractos o fascículos que van a descender o a ascender, porque hay tractos ascendentes y tractos descendentes, ¿verdad? Entonces veamos qué forma la sustancia blanca. En el cerebro, sustancia blanca en general se llama centro oval, pero en ese centro oval encontramos las fibras que conforman las coronas radiatas, que son varias, es en plural. Hay corona radiata sensitiva, corona radiata motora, entonces son varias, y son de cada lado. En cada hemisferio tiene sus coronas radiatas, ¿no? Las coronas radiatas derechas y coronas radiatas izquierdas. El cuerpo calloso, que es una estructura comisural interhemisférica, que va a poseer unas partes que reciben el nombre de forceps mayor y forceps menor. Esto lo vamos a ver más adelante. Las comisuras blancas, que es una comisura blanca anterior y una comisura blanca posterior. El fornix, también llamado trígono, es una estructura anatómica formada principalmente
de sustancia blanca, sustancia blanca, y que recibe otros nombres, por ejemplo, bóveda de 4 pilares, ¿verdad? Tiene varios nombres, pero el nombre más aceptado, más usual es de fornix o trígono, ¿verdad? El trígono cerebral. Es también una estructura comisural interhemisférica. Las cápsulas, cápsula interna, la externa y la extrema. En el cerebelo, la sustancia blanca va a formar los árboles de la vida, o arboloides, porque así les llamaron los anatomistas clásicos, los arboloides de la vida. En el tronco encefálico, la sustancia blanca va a formar los pedúnculos cerebrales, los pedúnculos cerebelosos, las bases o pies del mesencéfalo y del puente, y las pirámides vulvares en el bulbo. En la médula espinal, la sustancia blanca va a formar los funículos, llamados también cordones medulares, y las comisuras blancas anterior y posterior, como ya lo vemos en el dibujo que les mostré hace un momento. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿Algo que no entiendan? ¿Algo que quieran que se lo repita? Con mucho gusto. La sustancia blanca, pues, forma en el cerebro el centro oval. Así se llama a toda la sustancia blanca, del cerebro. Pero esta se organiza en varias estructuras que reciben el nombre, por ejemplo, las cápsulas. Aquí vemos la cápsula interna, vean donde paso la flecha, que tiene dos brazos, el brazo anterior de la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna, y aquí tiene una rodilla que recibe el nombre de rodilla de la cápsula interna. Es necesario conocer todos estos nombres, porque cuando hablemos de los tractos o fascículos, tenemos que ubicarlos, por dónde pasan, si pasan en el brazo anterior, si pasan por el brazo posterior, si pasan por la rodilla de la cápsula interna. Por eso es necesario conocer los nombres. No es nada más porque querramos aprender nada más nomenclatura, no, sino porque aquí vamos a ubicar tractos descendentes y ascendentes, ¿verdad? Que tienen funciones muy importantes. Aquí está el cuerpo calloso, véanlo, cómo se ve. Aquí en este corte, este es un corte horizontal, llamado corte de Flechig. Es un corte de Flechig que nos permite ver aquí la sustancia blanca, y aquí donde estoy pasando la flechita, esta viene siendo el cuerpo calloso, vean ustedes, ¿no? Entonces tenemos el cuerpo calloso, la cápsula interna, la cápsula externa, donde estoy pasando la flecha. Aquí está el claustrum o antemuro, y acá está la cápsula extrema, ¿verdad? Y aquí fascículos, vean, hay fascículos o tractos, radiaciones también. Esta es una radiación, la radiación óptica de Gratiolet. Por aquí pasan las fibras que conducen la sensibilidad visual al lóbulo occipital. Vean ustedes qué importante es saber la anatomía de nuestros órganos del sistema nervioso central. ¿Alguna pregunta, duda o comentario, jóvenes? No hay. Entonces, resumiendo, que la sustancia blanca en el cerebro, llamado centro oval, nos va a formar las cápsulas, que son 3, interna, externa y extrema, las coronas radiatas, que ya las vimos en la imagen anterior, el cuerpo calloso, que es la principal estructura comisural interhemisférica, el fornix o trígono, y las comisuras blanca anterior y posterior, que las vamos a ver y las vamos a identificar perfectamente bien, ¿no? Aquí vean, esta es la cisura de Silvio o surco lateral. Este es el lóbulo de la ínsula, vean, lóbulo de la ínsula. Aquí está la corteza del lóbulo de la ínsula. Aquí esta cavidad son los ventrículos laterales, son los cuernos frontales de los ventrículos laterales. Este es el ventrículo medio o tercer ventrículo, ¿verdad? Este es el cuerno occipital de los ventrículos laterales, vean, O sea que nuestro cerebro no es un órgano macizo, es un órgano hueco, ¿verdad? Porque tiene cavidades, Muy bien, entonces vean ahí en el tema cómo se ve aquí las fibras de la sustancia blanca, unas ascendentes, las flechas hacia arriba, otras descendentes, las flechas hacia abajo, otras son de asociación, asocian un hemisferio con el otro, o pueden asociar también una circunvolución con otra, ¿verdad? Hay fibras de asociación,
Hay fibras ascendentes, fibras descendentes, fibras comisurales. Vean cómo se ve aquí la corona radiata o las coronas radiatas, porque como les digo, no es única, no es una sola, sino que cada hemisferio tiene sus coronas radiatas. Millones de fibras nerviosas, cilindroejes o axones son las que constituyen estas coronas radiatas en el cerebro y en los demás órganos del sistema nervioso central forman los tractos o fascículos que pueden ser ascendentes o descendentes. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿No hay? No, ninguna. No, ninguna. ¿Me están escuchando? Bueno, háblenme para darme cuenta que no se ha ido el internet. Pasamos a la siguiente. Muy bien, perfecto. Entonces, definición. A ver, vamos a ver. Fajardo, Sarrabal, Ariel, ¿gustas Sí, leer? sí. Adelante. Definición. Las estructuras comisurales interhemisféricas son un conjunto de estructuras formadas por fibras nerviosas que conectan distintas regiones de los dos hemisferios cerebrales. Estas comisuras forman parte de la sustancia blanca, que se compone de fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. El hecho de que exista una estructura que actúe de puente entre hemisferios implica que el cerebro, a pesar de tener dos hemisferios diferenciados, actúa como un todo integrado que permite la gestión y la ejecución de diferentes tareas y funciones cognitivas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario de que no entiendan? Díganme con confianza, para eso estoy aquí, para aclararles dudas. Este es el concepto, la definición. ¿Qué son las estructuras comisurales interhemisféricas? ¿Ah? Muy bien. No hay preguntas, no surgen dudas, pasamos a la siguiente. Aquí, en este corte sagital del cráneo, estamos viendo en el interior la mitad derecha del encéfalo y vemos aquí esta parte que sobresale porque se ve de color blanco. Este es el cuerpo calloso, principal estructura comisural interhemisférica. El cuerpo calloso está conformado por varias porciones que reciben nombres específicos. Aquí tenemos el pico o rostrum, se llama pico o rostrum, como si fuera la cara de un pájaro. Las caras de los pájaros se llaman rostrum. Entonces, este es el pico o rostrum del cuerpo calloso. Aquí esta parte curvita, redondeadita, se llama rodilla del cuerpo calloso. Rodilla. A esto le llaman el tronco del cuerpo calloso. Y la parte posterior, que también está redondeadita, se llama rodete o esplenio. Rodete o esplenio del cuerpo calloso. Esta es la principal estructura comisural interhemisférica. A través de esta estructura pasan fibras que conectan un hemisferio, el hemisferio cerebral derecho, con el izquierdo, ¿verdad? Son fibras comisurales, por eso se llama comisura, porque unen un hemisferio con el otro hemisferio. Es la principal, obviamente. Acaba de llegar alguien más, pero pues no puedo ahorita, no, o lo cierro. No, no se puede. Ahí está. Tendría que cerrarle para darle entrada. ¿Le cierro? Díganme. No, ¿verdad? Ya llegó demasiado tarde. Bueno. ¿Qué tal se le fue el internet, Por profe? debajo. ¿Dónde? Que a lo mejor sí ¿Dónde? estaba en clase, a lo mejor ya estaba el compañero en la clase, pero se Se le salió salió. sin querer. Bueno, está bien. Espero que él se haya podido meter. Por debajo del cuerpo calloso hay otra estructura comisural interhemisférica, que aquí vemos una parte de esa estructura que viene siendo el trígono cerebral o fornix del cerebro. Este es el trígono, vean ustedes. Aquí donde estoy pasando la flechita, ese viene siendo el trígono. Es otra estructura comisural interhemisférica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí ven la flecha? Doctor, ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí? me dice una compañera que ella es la que está intentando ingresar porque se le había ido la luz, que si por favor le da acceso.
pues voy a tener que meterme a Meet y ahorita le doy, ahí está, y regreso Gracias. otra vez, y regreso a las presentaciones. Ahí estamos. Gracias, profesor. Ándele pues, ahí estamos pues, ya estamos pues. Entonces vean, les estaba mencionando que aquí está el cuerpo calloso y por debajo de él se encuentra aquí uno de los pilares del trígono cerebral o fornix, ¿sí? Entonces ya llevamos dos estructuras comisurales, el cuerpo calloso, el trígono, y aquí vean ustedes esta ruedita está cortada, obviamente, es el corte de la comisura blanca anterior. Esta es la comisura blanca anterior. ¿Estamos de acuerdo? Vamos más hacia atrás. Esto que ven aquí, esta ruedita ovaladita, este óvalo viene siendo el tálamo del lado derecho. Ahí está el tálamo, vean. Y en medio tiene la comisura gris o masa intertalámica, ¿verdad? O adherencia intertalámica, también se llama adherencia intertalámica, vean ustedes. Entonces ya llevamos el cuerpo calloso, el trígono, la comisura blanca anterior, la comisura gris o masa intermedia o adherencia intertalámica. Y aquí, donde pongo la flecha, si la ven, díganme si la ven. Esa es la comisura blanca posterior. ¿Sí la ven? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. esa es la comisura blanca posterior. Esto que ven aquí atrás es la glándula pineal, que forma parte del epitálamo y que también recibe el nombre de epífisis. Esta es la glándula pineal, ¿verdad? Esto ya, de aquí para abajo, ya es tronco encefálico o tallo cerebral. También es considerada una estructura comisural interhemisférica esta parte, que es el quiasma óptico, donde se unen los dos nervios ópticos. Aquí estamos viendo el quiasma óptico, ¿estamos de acuerdo? Aquí estamos viendo el tallo de la hipófisis. Aquí está la glándula hipófisis en su silla turca, en su fosa pituitaria o fosa hipofisiaria, ¿verdad? Vean ustedes, aquí vemos, esto es mesencéfalo, es pedúnculo cerebral, este es el tectum o lámina cuadrigémina, el puente, vemos el bulbo raquídeo, donde pongo la flecha, y hacia abajo la médula espinal. Este es el techo del cuarto ventrículo, aquí estamos viendo, aquí es la entrada a los ventrículos laterales, aquí estaría el ventrículo medio o tercer ventrículo, que se comunica por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo y de aquí al conducto del epéndimo y obviamente también saldría el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo para circular en todo el espacio subaracnoideo. ¿Ah? Pero ahorita lo más importante que quiero que fijen la atención es en las estructuras comisurales interhemisféricas. Repitiendo, cuerpo calloso, trígono o fornix, comisura blanca anterior, comisura gris o masa intermedia, comisura blanca posterior, ¿sí? Quiasma óptico, que también es considerada una estructura comisural interhemisférica, y más o menos esto es lo que veo, lo que quiero que vean, para que ustedes tengan una idea clara, una imagen visual de estas estructuras y no nada más platicarles. Nava López Fernando. Los hemisferios cerebrales están unidos entre sí por las comisuras interhemisféricas siguientes. 1. El cuerpo calloso, forceps mayor y menor. 2. Los trígonos cerebrales. 3. La comisura blanca anterior. 4. La comisura gris, masa intermedia o adherencia intertalámica. 5. La comisura blanca posterior. Eso. Esas son, y aquí las volvemos a ver. Está el cuerpo calloso. Aquí se ve parte del trígono. Aquí está la comisura blanca anterior. La comisura gris o masa intermedia es de sustancia gris. Recuerden que las comisuras blancas son de sustancia blanca y la gris es de sustancia gris. Aquí está la comisura blanca posterior. Aquí está el quiasma, que algunos autores la consideran, pero esto forma parte del nervio óptico, así que yo no la tomo como una verdadera estructura comisural interhemisférica, porque si no también tendríamos que mencionar aquí el tectum o lámina cuadrigémina, los pedúnculos cerebrales,
y todo, pero esto ya corresponde al tronco encefálico o tallo cerebral. Bueno, muy bien. Pasamos pues a la siguiente y vemos aquí el cuerpo calloso, vean ustedes. Aquí lo estamos viendo en relación con todo lo que es el cerebro y el encéfalo en general, pero aquí ya en un corte más, si lo alcanzan a ver, ¿se ve bien o lo amplifico? Bueno, vean ustedes. El cuerpo calloso tiene un pico o rostrum, luego tiene aquí una rodilla, la rodilla del cuerpo calloso, luego tiene aquí el cuerpo del cuerpo calloso o tronco también le llaman, y en la parte posterior tiene el rodete o esplenio, ¿sí? Por debajo de él se encuentra el trígono, vean ustedes, es el trígono cerebral o fornix. Vean qué bonito se ve, ¿eh? Qué bonito se ve. Qué preciosos somos. Somos hermosos. Aquí hay unos núcleos que pertenecen al hipotálamo, que vienen siendo los cuerpos mamilares o colículos mamilares, ¿verdad? También llamados tubérculos mamilares. Vean ustedes. Y acá tenemos el hipocampo. Vean ustedes esta estructura, el hipocampo. Esto ya está formado de corteza, el hipocampo. Esta es sustancia blanca, vean. Los colículos mamilares o cuerpos mamilares se unen al hipocampo por medio del fornix, ¿verdad? A esta estructura también le llamaban bóveda de 4 pilares, porque tiene 4 patas. Como lo vemos aquí, miren, vean, aquí ya está más segmentado el pico o rostrum, la rodilla, el cuerpo o tronco, el rodete o esplenio, y abajo tenemos el trígono o forceps, y aquí están los 4, 1, 2, 3, 4 pilares, y hay una comisura que ahorita la vamos a ver. Aquí están los cuerpos mamilares, y acá se une con el hipocampo de la quinta circunvolución del temporal. Bueno, vean ustedes, pero ahora lo vemos más grandote, miren, el trígono cerebral o fornix, esto se llama cuerpo del fornix, tiene unas columnas o pilares, también se llaman pilares, ¿verdad? Y aquí están los cuerpos mamilares o colículos mamilares, que son realmente núcleos posteriores del hipotálamo, corresponden al grupo posterior de los núcleos hipotalámicos, ¿verdad? Estos núcleos aquí hay neuronas de naturaleza vegetativa autónoma que se unen a través del trígono o fornix al hipocampo. Vean ustedes, aquí está el hipocampo, ¿verdad? Y estos serían otros, los pilares. Acá les llaman columnas y a estos les llaman pilares, vean ustedes. Aquí hay unos núcleos, que son los núcleos amigdalinos o núcleos amigdaloides, que pertenecen al cuerpo estriado. Estos se encuentran en la punta de la cola del núcleo caudado, o sea que esto también va a formar parte del circuito límbico, del sistema límbico, pero ahorita no los involucramos porque estamos viendo el fornix o trígono. Aquí hay una comisura, la comisura del fornix, que los anatomistas clásicos antiguos eran, y a todo le ponían a veces nombres poéticos, ¿no? Y a esto le llamaban la lira de Moisés. Así le llamaban la lira. También recibían otros nombres, ¿verdad? Ahorita les digo otro nombre que se me acaba de ir, ya lo tenía en la mente, pero se me fue. O salterio también. Le llamaban el salterio, que es un instrumento musical, o lira de David, fíjense, a la comisura, que son fibras que unen los dos cuerpos para formar la bóveda, precisamente, forman la bóveda de 4 pilares, ¿verdad? Entonces son fibras que unen un lado con el otro de los principales tractos o fascículos del fornix, ¿verdad? Que van a formar aquí los pilares del fornix. Hay otras zonas, por ejemplo, la fimbria, el hipocampo, pero bueno, lo más importante es que vean ustedes cómo es el fornix, o llamado también trígono cerebral. ¿Alguna pregunta, duda o comentario?
Vean ustedes qué bien se ve aquí el fornix, que es una estructura comisural interhemisférica. Muy bien. Entonces pasamos ahora con Villegas Huerta. Andrea, ¿estás o no estás? Sí. Adelante. Trígono cerebral. Estructura arqueada de fibras nerviosas situadas por debajo del cuerpo calloso y que constituye la vía eferente del hipocampo. Conecta las formaciones hipocampales con área hipotalámicas y región septal. Presenta pilar anterior, comunica con los cuerpos mamilares. Pilar posterior, comunica con las fimbrias del hipocampo. Función ligada al sistema límbico y forma el agujero de Monro. Muy bien, vean ustedes, ese es el trígono cerebral o fornix, una de las estructuras comisurales interhemisféricas de unión. Perfectamente bien constado. Arenas Flores, Andrea, Paola. Sí, profesor. Adelante. Trígono cerebral. En la parte más anterior del cuerpo de trígono se separa dando lugar a los pilares anteriores del trígono. Estos pilares anteriores se van a ir a la parte anterior y van a terminar en los cuerpos mamilares, que es un importante centro hipotalámico. Muy bien, pues vean aquí lo que les acabo de decir, está aquí representado en este dibujo. Aquí está el cuerpo del trígono, aquí está la lira de David, o salterio, que también así le llamaban los anatomistas clásicos. En la parte anterior forman los pilares anteriores, y estos son los cuerpos mamilares o colículos mamilares, que son núcleos hipotalámicos. Hay conexión por medio de estas fibras del hipocampo con los cuerpos mamilares. Los pilares posteriores, que son más abiertitos, van a unirse al hipocampo, que es una estructura muy importante del sistema límbico, del lóbulo límbico, el lóbulo de las emociones, de la vida instintiva, de la conducta sexual, de muchas funciones que desempeñan estas estructuras, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, esto es muy importante. Estas son estructuras primitivas en el desarrollo evolutivo de nuestro sistema nervioso humano, del sistema nervioso central, ¿verdad? En donde se van a conectar con, precisamente para las respuestas hipotalámicas, autónomas o vegetativas, porque el hipotálamo es un centro, el principal centro de integración vegetativa, tanto para respuestas simpáticas como parasimpáticas. Muy bien. Entonces, vean, resumiendo, tenemos aquí el cuerpo calloso, uno de los pilares del trígono que se ve aquí muy bien, ¿verdad? El trígono, que es también estructura comisural interhemisférica, la comisura blanca anterior, la comisura gris o adherencia intertalámica, la comisura blanca posterior, ¿sí? Que esas son las que estamos estudiando principalmente como estructuras comisurales interhemisféricas. Y aquí vemos la comisura blanca anterior. Vean ustedes. Comisura blanca anterior. ¿Qué pasa por ahí? Fibras, miren. Aquí son ramilletes de fibras. Aquí está el cuerpo calloso, vean. Todo esto que está aquí está cortado las fibras que unen un hemisferio con el otro, ¿verdad? Vienen de neuronas. Son fibras procedentes de las somas neuronales de un hemisferio y van hacia el otro hemisferio para hacer conexiones, interconexiones, ¿verdad? Y aquí vemos esto, estos vienen siendo los forceps, ¿verdad? Los forceps, hay dos forceps, uno que es el anterior y el posterior. A uno se le conoce como forceps mayor y forceps menor. Aquí tendríamos la comisura blanca posterior, esta, miren, esta es la comisura blanca posterior, pero aquí está señalada nada más la comisura blanca anterior. De una vez yo les señalo la comisura blanca posterior, y este es el cuerpo el cuerpo calloso, ¿ah? Ven ustedes. Entonces son fibras, hay aquí una ligera capa de sustancia gris que recibe el nombre de indocium grisium, ¿verdad? Porque también aquí hay algo de sustancia gris, pero todo lo demás
es sustancia blanca, fibras, algunas mielínicas, otras amielínicas, pero son cilindroejes o axones, ¿verdad? Rodeados por sus vainas de las que tienen mielina, son células de neuroglía, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo es, cómo es la comisura blanca anterior, y ya les señalé también aquí la comisura blanca posterior, y les estoy señalando los forceps, el anterior y el posterior. Vean ustedes aquí. Ahora pasamos a ver la comisura intertalámica o adherencia intertalámica. Este es un dibujo, claro, ¿verdad? Pero es muy explicativo, porque vean ustedes como un tálamo, este es un tálamo y este es el otro tálamo, son conjuntos de núcleos, son varios grupos nucleares que estudiaremos a su debido tiempo, ¿verdad? Y es el principal centro de aferentación hacia la corteza. Es decir, todas las sensibilidades, con excepción del olfato, que tienen que llegar a la corteza, primero hacen relevo o sinapsis en alguno de los núcleos de los tálamos ópticos. Se dice que aquí es donde radica principalmente la capacidad de sentimentar. Aquí sentimentamos todo lo que sentimos del exterior, de todos los estímulos externos e internos también de nuestro propio cuerpo, Aquí llega la sensibilidad, pero aquí se le va a agregar el matiz afectivo, es decir, aquí se le va a agregar una parte que va a ser de agrado o de desagrado por sus conexiones que tiene el tálamo con el sistema límbico, con lo que ya vimos a través del fornix, a través de los núcleos hipotalámicos, etcétera. Eso lo vamos a ver después. ¿Cómo vamos a ver que el sistema límbico sí hace conexión con uno de los núcleos, sobre todo el grupo anterior de los tálamos, pero eso ya lo veremos después. Bueno, yo lo que quería enseñarles aquí es la comisura gris, esta es la comisura gris, o masa intermedia, o también adherencia intertalámica para que la conozcan. Es también una estructura comisural interhemisférica. Vean ustedes, más objetivo no puedo ser, porque están viendo y están escuchando la explicación que yo les doy. ¿Alguna pregunta, duda o comentario al respecto, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo es claro en la mente de los claros? Los felicito. Muy bien. Todo bien. Entonces, aquí está, miren, lo que acabamos de ver es esto que está aquí cortado. Esta es la adherencia intertalámica o comisura gris o masa intermedia, porque está entre los dos tálamos. Esta ruedita como huevito, ya ven que parecen huevitos, son dos huevitos ovaladitos, son los tálamos, un tálamo derecho y un tálamo izquierdo, ¿verdad? Estos son los cuerpos geniculados, que también son núcleos del tálamo, obviamente, cuerpo geniculado lateral, cuerpo geniculado medial, en donde aquí van a ser sinapsis, vías aferentes muy importantes, ¿no? Todas las sensibilidades, tacto, dolor, temperatura, propiocepción, vista, oído, menos el olfato. El olfato es el único sentido de los sentidos especiales que no hace sinapsis en ningún núcleo del tálamo, pero todas las demás sensibilidades, la audición, la vista, el gusto, el tacto, dolor, temperatura, propiocepción, todas hacen relevo o sinapsis en alguno de los núcleos de los tálamos ópticos. O sea, esta estructura es muy importante. Incluso se dice desde el punto de vista filosófico y científico que el alma de los seres humanos, el estrato anatómico radica en lo que viene siendo el centroencéfalo. Y el centroencéfalo, la principal estructura centroencefálica, son los tálamos ópticos, que es uno derecho y otro izquierdo. También llamados antiguamente antecámara de los nervios ópticos. Antecámara, o también reciben esta parte posterior, ancas de Mondino o pulvinar, tienen varios nombres, pero ahora nada más se les llaman tálamos, ya le quitaron lo de óptico, porque hacen sinapsis o relevo, la vía óptica y la vía auditiva, la vía óptica y la vía auditiva. Entonces, les habían puesto antecámara de los nervios ópticos o tálamos ópticos, el conjunto de núcleos optoestriados, va a formar parte de los núcleos optoestriados, ¿bien? Y por lo tanto,
pues ahora nada más le llamamos tálamo, ¿no? Un tálamo derecho, un tálamo izquierdo. El término tálamo significa cama o recámara, fíjense. Y aquí es donde, si hablamos de que todos tenemos un alma, porque somos trinitarios, tenemos un soma o cuerpo, tenemos un alma, que por eso somos animales. Bueno, eso se los voy a explicar al final. Pero aquí radica, esta es la parte central de lo que viene siendo el centroencéfalo. Son estructuras centroencefálicas, ¿eh? Y ahí es donde dicen los científicos filósofos, porque hay filosofía de la ciencia, la filosofía no está alejada de la ciencia, sino todo lo contrario, que el alma tiene su sustrato anatómico en los tálamos ópticos. Vean ustedes, pues aquí está el tálamo, principal estructura centroencefálica, muy importante. Y aquí vemos la comisura blanca posterior, ya se la señalé hace rato. Estos son conjuntos de fibras que van de un lado a otro, ¿verdad? Y que pasan a través de lo que viene siendo también parte, o la parte inferior, podríamos decir, de lo que viene siendo el cuerpo calloso, ¿verdad? Y estos son los forceps, que ahorita los vamos a ver. Aquí están, miren nada más. Al separar los hemisferios y con preparaciones especiales para ver las fibras, ¿eh? Aquí, como ven ustedes, está con numeritos. Número 1 es el forceps menor. Forceps minor, que pertenece al polo frontal del cerebro, ¿verdad? Acá está el polo occipital, estos serían los lóbulos occipitales. Entonces aquí tenemos estas fibras que pasan aquí, que ahí se ven, ¿verdad? Ese es el forceps menor. Luego sigue el número 2, que son fibras comisurales del cuerpo calloso. Todas estas que ven ustedes, que unen un lado con el otro, obviamente. Fibras arqueadas cortas. Las fibras arqueadas cortas son estas, ¿verdad? Son arqueadas porque van a unir diferentes porciones de un solo hemisferio, del mismo hemisferio, pueden ser inclusive de una circunvolución a otra. Fibras arqueadas cortas unen una circunvolución con otra circunvolución. El forceps mayor, véanlo, está en el polo occipital. Son las fibras que también forman parte del cuerpo calloso, pero reciben el nombre de forceps mayor, ¿no? El número 6, la estría longitudinal, las estrías longitudinales, que antiguamente se llamaban nervios de Lancisi, en la nomenclatura clásica, antigua, ¿verdad? Obviamente. Ahora nada más se llaman estrías longitudinales, y porque hay dos, los nervios de Lancisi, es una medial y otro lateral de cada lado, obviamente, de cada lado, ¿no? Son las estrías longitudinales, medial y lateral. Vean ustedes, ¿verdad? Y lo que está, la escasa cantidad de sustancia gris que forma una especie de velo aquí, es lo que se va a llamar el indocium grisium, que después estudiaremos. Bueno, véanlo aquí en estas radiografías, cómo se verían las fibras que constituyen el cuerpo calloso, resaltadas en amarillo, y que unen un hemisferio con el otro hemisferio, ¿no? Como ven ustedes, aquí hay un espacio de 2.5 centímetros entre fibras y fibras, por eso le llaman el forceps menor, forceps minor, y a como son más anchos, más amplio el espacio, de 8 a 10 centímetros, por eso le llaman forceps mayor. Forceps mayor, viene siendo el polo occipital y este es el polo frontal, ¿ah? Y en algunas radiografías se ve así el cerebro, que no hay cuerpo calloso, ¿eh? Eso existe, es una malformación congénita que nacen los niños, algunos sin cuerpo calloso. Afortunadamente es muy baja la incidencia, pero existe esta anomalía, que es una patología congénita. No se formó el cuerpo calloso, pero algunos sujetos transcurren por la vida completamente normales, o sea, no se les aprecia, a veces ni cuenta se dan,
de que no traen cuerpo calloso hasta que les hacen radiografías o estudios de tomografías o resonancias magnéticas nucleares del cerebro y se van dando cuenta que la persona carece de cuerpo calloso. Es una anomalía. Aquí en estas radiografías vemos que también corresponde a una agenesia del cuerpo calloso. Están los dos hemisferios, sí están unidos al tronco encefálico por medio de las fibras de los tractos ascendentes y descendentes que forman las coronas radiadas, pero no hay cuerpo calloso, no hay fibras comisurales que unen un hemisferio con el otro. En esta radiografía también se ve exactamente lo mismo. Estos realmente son estudios de tomografía y de resonancia magnética nuclear para ver precisamente estas características que son los estudios más ahorita actualizados que sirven para ver esas estructuras, ¿no? Lo mejor para ver el sistema nervioso central es la resonancia magnética nuclear, ¿verdad? Con algunas sustancias de contraste, como viene siendo el gadolinio, que se utiliza para hacer más resaltar la sustancia gris de la sustancia blanca y ver si no hay tumores, si no hay hemorragias, si no hay alguna alteración. Esta es una alteración congénita que les recomiendo que, como mañana no hay clase, busquen el cuadro clínico de los pacientes que nacen sin cuerpo calloso, es decir, con agenesia de cuerpo calloso, ¿sí? Eso se los recomiendo para que ustedes complementen, aunque no estamos ahorita en neuroanatomía clínica, es decir, no estamos en neurología clínica, la van a llevar en otro semestre. Ahorita únicamente nos concretamos a conocer lo anatómico, no lo clínico. Sin embargo, lo mencionamos para que vean ustedes la relación que tiene la anatomía con la clínica, ¿no? Porque cualquier alteración que se salga de la normalidad, pues ya es una patología, ¿no? Es una patología. Esta es una patología congénita, es una malformación congénita. No se formó el cuerpo calloso y recibe el nombre de agenesia del cuerpo calloso. Hay otras más, pero bueno, esto es la normalidad. Debe de existir conexión entre un hemisferio y el otro. Se dice que en los seres humanos hay dominancia de un hemisferio y que la mayoría de los que escribimos con la mano derecha, el hemisferio dominante es el izquierdo. Y en los siniestros, los que escriben con la izquierda, el hemisferio dominante es el derecho, porque todas las vías son cruzadas. La mayoría de las vías descendentes o motoras son cruzadas. Así es que el hemisferio cerebral derecho va a gobernar la mitad, o sea, la musculatura de la mitad del cuerpo del lado contrario. Es decir, el hemisferio cerebral derecho va a gobernar la musculatura del hemicuerpo derecho, del lado derecho. Y el hemisferio cerebral izquierdo va a gobernar la musculatura del lado derecho del cuerpo, ¿verdad? O sea que son vías cruzadas, como lo veremos cuando veamos los tractos ascendentes y descendentes. No todos los tractos son cruzados, algunos son homolaterales, pero la mayoría de los motores y la mayoría de los sensitivos son cruzados, ¿verdad? O sea, si tenemos una lesión en el hemisferio cerebral derecho, la sintomatología y la signología clínica va a aparecer en la mitad del cuerpo del lado contrario, es decir, del lado izquierdo. Si la lesión está en el hemisferio derecho, las lesiones clínicamente se van a reflejar en la mitad contraria, al lado del lóbulo lesionado, al lado del hemisferio lesionado, ¿no? Precisamente porque se cruzan las fibras, son cruzadas. Entonces hay una dominancia. Se habla que los que escribimos con la mano derecha tenemos una dominancia del hemisferio cerebral izquierdo y que los que escriben con la mano izquierda y chutan con la izquierda y batean con la izquierda, todos lo hacen del lado izquierdo, comen con la mano izquierda, es una dominancia del hemisferio cerebral derecho. Ahora bien, el centro de Broca, que es el centro que va a mandar los impulsos para que se pronuncie la voz, la palabra, el lenguaje hablado, se encuentra
bien desarrollado en el hemisferio cerebral izquierdo, del lado izquierdo. Es por eso que cuando se lesiona el lado izquierdo, hay más probabilidades que la persona pierda la facultad de hablar, el habla. No así cuando se lesiona el hemisferio cerebral derecho. Esas personas pueden conservar el habla porque principalmente las áreas de Broca del lado izquierdo son las que gobiernan principalmente, por eso se habla de una dominancia del hemisferio. ¿Me explico, jóvenes? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Incluso se dice que los científicos, la gente que se dedica a la ciencia, y en especial a las ciencias más complicadas, los científicos de a de veras, los grandes científicos, matemáticos, físicos, químicos, biólogos, en fin, se dice que les funciona más el hemisferio cerebral izquierdo, que el hemisferio cerebral izquierdo está hecho para la ciencia, y el hemisferio cerebral derecho está hecho para las artes, que los que tienen predominancia del hemisferio cerebral derecho son principalmente artistas talentosos, ¿no? Como músicos, como pintores, en fin, que un hemisferio, eso se dice, ¿eh? Ustedes saben que hay muchas teorías, muchas hipótesis. Se dice que los artistas, las gentes que se dedican, que son talentosas, que tienen una inteligencia artística, que les funciona más el hemisferio cerebral derecho. Y en los científicos, los muy abstractos, los que alcanzan cuestiones muy elevadas de raciocinio, de razonamiento y de pensamiento abstracto, les funciona más el hemisferio cerebral izquierdo. Lo ideal sería que nos funcione por igual los dos hemisferios. Pero se dice también que utilizando nada más el 10% de las capacidades cerebrales que tenemos los humanos, que somos muy flojos, ¿no? Y muchas funciones se nos han atrofiado, porque podríamos aprender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son políglotas, que hablan muchos idiomas, más de 5 idiomas, imagínense. Entonces esas personas son superdotadas, ¿no? ¿Por qué? Porque han ejercitado su computadora, la han programado desde niños y a veces desde que están en el vientre materno, los han programado pues para adquirir circuitos nerviosos, circuitos neuronales, ¿verdad? Que eso es el aprendizaje. El aprendizaje es, ahorita ustedes están formando circuitos neuronales en su cerebro al estar aprendiendo las materias de la carrera. Si aprenden a tocar un instrumento, se están formando sinapsis o engramas en las neuronas de la corteza cerebral, que es donde se va a guardar el aprendizaje, la memoria. Y eso conlleva, obviamente, funciones bioquímicas, síntesis de proteínas, síntesis de ácido ribonucleico. Todo tiene un fondo molecular. Entonces, vean ustedes la importancia que es conocer la ciencia, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué importancia tiene. Entonces, ahí vemos una alteración anatómica congénita, que es la agenesia del cuerpo calloso, que se los quise presentar y que los invito a que se metan a internet y busquen la clínica, la sintomatología, qué deficiencias puede presentar una persona que tiene agenesia del cuerpo calloso. Muy bien. Pues vean ustedes, con esto termino el tema, porque este tema es breve. Este tema era el que les iba yo a dar mañana. Pero ya les expliqué el por qué. Mañana tengo cita con el médico y pues necesito checarme para estar yo tranquilo. Entonces, a ver.